Bajo el cielo mutable donde danza la esencia de Géminis, el aire nunca permanece quieto. Todo vibra, todo se transforma, y en esa corriente invisible viajan también las verdades a medias, los silencios sospechosos y las grietas diminutas que anuncian lo que no se dice. Géminis, regido por Mercurio, no solo escucha palabras, percibe tonos, pausas, inconsistencias. Su mundo no se construye únicamente con lo evidente, sino con lo insinuado. Las señales sutiles comienzan como un leve desajuste en la armonía habitual. Un cambio en el ritmo de las conversaciones, respuestas que antes fluían y ahora llegan con demora o con un matiz distinto. Géminis registra esos detalles casi sin esfuerzo, como si su mente fuera un radar natural para lo incoherente. Donde otros ven normalidad, empieza a percibir una disonancia tenue, una especie de eco extraño en lo cotidiano. La energía del engaño no suele irrumpir de forma abrupta, se filtra como aire entre rendijas. Palabras que no encajan del todo, historias que cambian ligeramente según el momento, miradas que esquivan sin razón aparente. Géminis no siempre lo confronta de inmediato, porque su naturaleza curiosa lo lleva primero a observar, a recopilar piezas, a jugar con las posibilidades. En su mente, las hipótesis se multiplican como constelaciones en expansión. Hay también una intuición particular en este signo, no es emocional en el sentido tradicional, sino mental. Es la sensación de que algo no cuadra lógicamente. Cuando alguien engaña, suele olvidar que el detalle más pequeño puede delatarlo, y ahí es donde Géminis comienza a atar cabos. No necesita grandes pruebas, le basta con notar que la narrativa pierde coherencia. A medida que la sospecha crece, la actitud de Géminis puede volverse más inquisitiva, pero no de forma directa. Introduce preguntas aparentemente casuales, cambia de tema y regresa a él más tarde, observa reacciones. Es un juego de inteligencia, casi un duelo invisible donde busca confirmar lo que ya empieza a vislumbrar. Cuando finalmente la verdad se revela, ya no es sorpresa, sino confirmación. Y entonces emerge otra faceta, la reacción. Géminis puede responder de múltiples maneras, pero rara vez lo hace desde el estallido inmediato. Primero analiza, comprende el porqué, mide el impacto. Sin embargo, una vez que decide actuar, lo hace con claridad mental y una distancia que puede resultar desconcertante. Puede optar por confrontar con palabras precisas, casi quirúrgicas, exponiendo las contradicciones sin levantar la voz. O puede elegir retirarse, cortar el flujo de comunicación como quien cierra una puerta sin hacer ruido. En ambos casos, hay un cambio definitivo, la confianza, una vez fracturada, se convierte en información archivada. La energía geminiana no se queda atrapada en el engaño. Aprende de él, lo incorpora como experiencia, y sigue moviéndose. Porque su naturaleza es avanzar, explorar nuevas ideas, nuevas conexiones. El engaño no lo destruye, lo afina. Lo vuelve más perceptivo, más estratégico, más consciente de las capas ocultas en la comunicación humana. Y así, bajo el firmamento cambiante, Géminis continúa su viaje, sabiendo que en el lenguaje de las estrellas y de las palabras, la verdad siempre deja huellas, aunque intente disfrazarse de otra cosa. En el tejido invisible que conecta pensamiento y palabra, Géminis también percibe las ausencias, aquello que deja de decirse. No solo importa lo que cambia, sino lo que desaparece sin explicación. Detalles que antes eran compartidos con naturalidad y que, de pronto, se vuelven escasos o cuidadosamente editados. En ese silencio selectivo, el aire geminiano detecta una distorsión, como si una melodía conocida hubiera perdido algunas de sus notas esenciales. El cuerpo también habla, y aunque Géminis habita principalmente en la mente, no ignora la coreografía involuntaria de los gestos. Movimientos que no acompañan a las palabras, sonrisas que llegan tarde, miradas que no sostienen su propio relato. Esa discordancia entre lenguaje verbal y no verbal se convierte en un mapa lleno de señales ocultas. La mente mercurial traduce esos códigos con rapidez, construyendo un entendimiento que no necesita ser explicado para ser cierto. Existe además una percepción del tiempo alterado. Cuando hay engaño, la continuidad se fragmenta. Los relatos no fluyen con la misma naturalidad, los recuerdos se presentan desordenados, y la cronología pierde firmeza. Géminis, que navega con soltura entre pasado y presente a través de la memoria y la narración, percibe esas fisuras como grietas en la realidad compartida. Allí, donde el tiempo deja de ser coherente, comienza a revelarse lo oculto. En el plano energético, el intercambio también se transforma.
La ligereza característica de Géminis puede volverse más densa, como si el aire se cargara de una electricidad sutil. Conversaciones que antes estimulaban ahora generan una inquietud difícil de nombrar. No es una emoción abrumadora, sino una especie de alerta intelectual que insiste en permanecer activa. Es la señal de que algo, en el flujo natural de la conexión, ha sido alterado. El arte de la duplicidad, tan asociado simbólicamente a este signo, adquiere aquí una dimensión reveladora. Géminis reconoce la dualidad no como engaño en sí mismo, sino como posibilidad de ver dos caras de una misma situación. Cuando alguien intenta sostener una máscara, la otra cara inevitablemente se filtra. Y es precisamente en esa superposición de versiones donde la mente geminiana encuentra la clave, descifrando lo que otros no logran unir. La reacción interna no siempre es inmediata hacia el exterior. Antes de cualquier acción, se produce una reorganización profunda. Ideas que se reordenan, percepciones que se confirman, una narrativa interna que se reconstruye con mayor precisión. Este proceso fortalece su capacidad de discernimiento, convirtiendo la experiencia en una herramienta de evolución mental. Cuando finalmente se manifiesta hacia afuera, la respuesta puede tener un matiz inesperado de desapego. No es frialdad, sino comprensión de que la verdad ya ha sido capturada. La necesidad no es aferrarse al conflicto, sino restablecer la coherencia interna. En ese acto, Géminis recupera su equilibrio, liberándose del peso de la incertidumbre. Hay también un renacimiento en su forma de comunicarse. Después de atravesar la experiencia del engaño, las palabras se vuelven más precisas, más conscientes. La curiosidad sigue intacta, pero ahora está acompañada por una lucidez más afinada. Cada conversación futura se convierte en un espacio donde la percepción y la inteligencia trabajan en armonía. Así, en la vasta corriente del aire que todo lo conecta, Géminis emerge no como víctima del engaño, sino como intérprete de sus señales. Porque incluso en la ilusión, hay patrones, y en cada patrón descifrado se encuentra una chispa de poder. La mente que aprende a leer entre líneas no solo detecta la sombra, sino que se vuelve capaz de iluminarla. En las corrientes más profundas del aire, donde las ideas aún no toman forma de palabra, Géminis percibe vibraciones previas al lenguaje. Antes de que el engaño se articule, ya existe una intención que altera el campo sutil de la comunicación. Esa intención se manifiesta como una leve fricción en el intercambio, una especie de interferencia que no puede explicarse con lógica inmediata, pero que insiste en hacerse notar. Es ahí donde la conciencia geminiana comienza a expandirse más allá de lo evidente, captando lo que aún no ha sido dicho. También emerge una relación distinta con la duda. Mientras otros signos pueden rechazarla o temerla, Géminis la convierte en herramienta. La duda no paraliza, sino que impulsa la exploración. Se convierte en un motor que lo lleva a revisar, reinterpretar y contrastar versiones sin apego emocional inmediato. En este proceso, el engaño pierde fuerza, porque ya no se enfrenta a una mente pasiva, sino a una inteligencia dinámica que se rehúsa a aceptar una sola narrativa sin examinarla desde múltiples ángulos. En el plano simbólico, la sombra del engaño activa el arquetipo del mensajero que desciende a territorios ambiguos. Géminis no solo habita la claridad de la verdad, sino también los espacios intermedios donde las certezas se diluyen. Esta capacidad de moverse entre luces y sombras le permite comprender no solo que existe el engaño, sino por qué surge. Percibe las motivaciones ocultas, las inseguridades que lo alimentan, las contradicciones internas de quien lo ejerce. Esa comprensión no justifica, pero otorga una perspectiva más amplia, casi estratégica. El lenguaje interno también se transforma. El diálogo mental se vuelve más agudo, más analítico, como si cada pensamiento pasara por un filtro más exigente. Ya no se trata solo de interpretar al otro, sino de afinar la propia percepción. En ese refinamiento, Géminis fortalece su identidad mental, separando con mayor claridad lo que proviene del exterior de lo que nace en su propia esencia. Existe además un cambio en la manera de compartir información. La espontaneidad característica puede volverse más selectiva, no por desconfianza absoluta, sino por una comprensión más profunda del valor de la palabra. Se aprende que comunicar no es solo expresar, sino también elegir cuándo, cómo y con quién hacerlo. El aire sigue fluyendo, pero ahora lo hace con una dirección más consciente. En el terreno emocional, aunque no siempre sea evidente, se produce una alquimia silenciosa. La inquietud inicial se transforma en claridad, la dispersión en enfoque. No hay necesidad de dramatizar el engaño cuando ha sido comprendido en su estructura.
Esa comprensión genera una especie de libertad interna, una ligereza renovada que permite seguir avanzando sin cargas innecesarias. La capacidad de adaptación, una de las mayores fortalezas de Géminis, alcanza aquí una nueva dimensión. Ya no se trata solo de adaptarse a lo externo, sino de reconfigurar la propia percepción con rapidez y eficacia. Cada experiencia se convierte en conocimiento aplicado, en sabiduría práctica que se integra casi de forma inmediata. Y en lo más alto de esta travesía, se revela una verdad esencial: el engaño no puede sostenerse indefinidamente frente a una mente despierta. Puede disfrazarse, fragmentarse, reinventarse, pero siempre deja rastros. Géminis, con su naturaleza inquieta y su inteligencia en constante movimiento, está destinado a seguir esos rastros hasta reconstruir la totalidad. Así, el viaje no termina en la detección ni en la reacción, sino en la evolución. Cada señal descifrada, cada contradicción comprendida, fortalece un poder interno que no depende de la transparencia del mundo, sino de la claridad propia. En ese dominio del pensamiento, el aire deja de ser solo un elemento mutable y se convierte en una fuerza consciente, capaz de atravesar cualquier ilusión y emerger intacta, más lúcida, más libre. En los planos más sutiles donde la mente se entrelaza con el destino, Géminis comienza a reconocer patrones que trascienden un solo episodio. El engaño deja de ser un hecho aislado y se revela como una repetición disfrazada en distintas formas. Cambian los rostros, cambian las circunstancias, pero la vibración subyacente guarda similitudes. Esta percepción convierte la experiencia en un mapa, donde cada señal previa adquiere sentido y cada nueva interacción es leída con una sabiduría acumulada que ya no depende del azar. También se activa una memoria casi instintiva, una biblioteca invisible donde quedan archivadas no solo palabras, sino sensaciones, tonos, microgestos y contextos. Géminis no olvida fácilmente aquello que ha sido inconsistente. Puede parecer que sigue adelante con ligereza, pero en su interior se construye un registro preciso. Cuando una nueva situación refleja ecos de una anterior, esa memoria emerge con rapidez, permitiendo anticipar sin necesidad de repetir el error. La relación con la verdad se vuelve más compleja y a la vez más poderosa. Ya no se trata únicamente de distinguir entre lo verdadero y lo falso, sino de comprender los matices entre ambos. Géminis empieza a percibir las medias verdades, las omisiones estratégicas, las versiones moldeadas según la conveniencia. En ese terreno, su mente se convierte en una herramienta de decodificación capaz de atravesar capas de narrativa hasta llegar al núcleo. En el ámbito de la comunicación, surge una habilidad refinada para reflejar al otro. Géminis puede adoptar el ritmo, el lenguaje y la estructura del discurso ajeno, no para perderse en él, sino para evidenciar sus fisuras. Es una forma de espejo consciente: al reproducir la lógica del engaño, deja al descubierto sus contradicciones. Esta capacidad no siempre se utiliza de forma visible, pero cuando emerge, tiene una fuerza reveladora difícil de evadir. El silencio adquiere un nuevo significado. No es ausencia ni retirada pasiva, sino una estrategia cargada de intención. En ese silencio, Géminis observa, procesa y permite que el otro, al no recibir retroalimentación inmediata, revele más de lo que pretendía ocultar. Es un espacio donde la verdad, sin presión, tiende a manifestarse por su propio peso. A nivel energético, se fortalece una especie de frontera invisible. Antes, la curiosidad podía abrir múltiples puertas sin discriminación; ahora, existe un filtro más afinado que regula qué energías se permiten entrar en su esfera mental. No se pierde la apertura, pero se gana en discernimiento. Esta frontera no es rigidez, sino una forma de preservar la claridad alcanzada. La dualidad, esencia profunda de Géminis, se integra de manera más consciente. Ya no se vive como una división interna, sino como una herramienta para observar simultáneamente diferentes perspectivas. Ante el engaño, esta dualidad permite ver tanto la apariencia como la intención, tanto la superficie como la profundidad. Es una visión expandida que reduce la posibilidad de ser atrapado por una sola versión de la realidad. En el momento de la acción, puede surgir una respuesta que combina inteligencia y desapego con una precisión casi estratégica. No hay necesidad de confrontaciones caóticas cuando la verdad ha sido comprendida en su totalidad. A veces, la mayor afirmación de poder reside en elegir no participar más en una dinámica que ha perdido autenticidad. Y sin embargo, en medio de todo este proceso, no se extingue la esencia luminosa de Géminis. La capacidad de asombro, la curiosidad, el deseo de conectar siguen vivos.
La diferencia es que ahora se sostienen sobre una base más sólida, donde la experiencia ha enseñado a distinguir entre lo que fluye con autenticidad y lo que se sostiene en la ilusión. Así, en la vastedad del aire que todo lo comunica, Géminis se eleva como un intérprete de realidades múltiples. No teme a la existencia del engaño, porque ha aprendido a leer sus códigos, a reconocer sus huellas y a transformarlo en conocimiento. Cada sombra atravesada se convierte en claridad, y cada claridad en una nueva forma de libertad mental que lo impulsa a seguir explorando, con una mente despierta que ya no se conforma con lo aparente. En la dimensión más elevada del aire, donde las ideas se convierten en destino, Géminis descubre que el engaño también deja huellas en su propio ritmo interior. No solo observa al otro, percibe cómo su propia energía cambia cuando algo no es auténtico. La mente se acelera, las asociaciones se vuelven más intensas, y aparece una especie de hiperclaridad que no es casualidad, sino un mecanismo de defensa y evolución. Es el espíritu mercurial activándose para proteger la coherencia de su mundo. Surge entonces una sensibilidad especial hacia las contradicciones emocionales ajenas. Aunque Géminis no sea un signo dominado por lo emocional, es capaz de detectar cuando las emociones de otro no coinciden con lo que expresa. Hay una lectura casi simultánea entre lo que se dice y lo que se siente realmente. Esa disonancia se convierte en una señal poderosa, porque revela que el engaño no solo es mental, sino también energético. También se despierta una capacidad de anticipación más afinada. Antes de que el engaño se materialice por completo, ya se perciben sus posibles consecuencias. Géminis imagina escenarios, proyecta resultados, calcula desenlaces. No lo hace desde el miedo, sino desde una mente que ha aprendido a moverse varios pasos adelante. Esta visión le permite no solo detectar, sino evitar caer en dinámicas que ya reconoce como incongruentes. En el plano del lenguaje, aparece una maestría más sutil, la de escuchar lo literal sin dejarse atrapar por ello. Las palabras pierden su poder de distracción cuando se entienden como vehículos que pueden ser manipulados. Géminis comienza a escuchar con una doble atención, captando tanto el mensaje como la intención detrás de él. Esta doble escucha lo vuelve prácticamente inmune a las narrativas construidas para confundir. Se transforma también la relación con la curiosidad. Aquella curiosidad ligera y expansiva se vuelve más selectiva y estratégica. Ya no todo merece ser explorado en profundidad. Se elige con mayor precisión dónde invertir la atención, comprendiendo que la mente es un recurso valioso. Esta selección no limita, sino que potencia, porque permite concentrar la energía en lo que realmente nutre y expande. En el terreno de la acción, puede emerger una forma de justicia silenciosa. No se trata de venganza ni de confrontación directa, sino de una alineación interna que naturalmente expone lo falso. A veces, basta con mantenerse en la verdad propia para que el engaño se desmorone por sí mismo. Géminis comprende que no siempre es necesario desenmascarar, en muchas ocasiones, la incoherencia ajena termina revelándose sin intervención. La experiencia también fortalece una independencia mental más profunda. Se reduce la necesidad de validación externa, porque la certeza ya no depende de lo que otros confirmen. Cuando algo no encaja, esa percepción interna adquiere suficiente peso como para ser respetada sin dudas excesivas. Es un acto de soberanía intelectual que marca un antes y un después en su forma de relacionarse. A nivel simbólico, el arquetipo del mensajero evoluciona hacia el del intérprete consciente. Géminis ya no solo transmite información, la traduce, la filtra, la transforma. Se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible, entre lo dicho y lo intuido. En ese rol, el engaño pierde su capacidad de confundir, porque siempre será procesado antes de ser aceptado. Y en lo más profundo de esta travesía, se consolida una verdad esencial: la claridad no depende de la transparencia del entorno, sino de la lucidez interna. Géminis, al afinar su percepción, descubre que puede moverse incluso en escenarios ambiguos sin perderse. La ilusión puede existir, pero ya no tiene poder sobre una mente que ha aprendido a ver más allá de las formas. Así, el aire se convierte en conocimiento vivo, en inteligencia en movimiento. Cada experiencia, incluso aquellas teñidas de engaño, se transforma en expansión. Y en esa expansión, Géminis no solo detecta la sombra, la trasciende, la comprende y la deja atrás, avanzando con una mente cada vez más libre, más despierta y más alineada con su propia verdad. En la arquitectura invisible del pensamiento, Géminis empieza a percibir que el engaño no solo altera la relación con el otro, sino también el flujo creativo.
Cuando algo no es auténtico, la inspiración pierde ligereza, las ideas no fluyen con la misma libertad. Esa interrupción en la chispa mental se convierte en otra señal, más profunda, casi sagrada. La creatividad misma advierte que el terreno ha sido contaminado por una verdad incompleta. Se revela entonces una conexión entre honestidad y expansión mental. Allí donde hay transparencia, la mente geminiana se expande sin esfuerzo; donde hay engaño, se contrae, se vuelve más analítica, más vigilante. Esta diferencia de estado no pasa desapercibida. Es como si el propio aire cambiara de densidad, obligando a Géminis a adaptarse y a reconocer que no todos los espacios permiten el mismo grado de libertad. También emerge una comprensión más aguda del lenguaje como herramienta de poder. Quien engaña, manipula las palabras para construir realidades alternativas, pero Géminis, al dominar el arte del discurso, reconoce esas construcciones y aprende a desarmarlas desde su raíz. No se trata solo de detectar la mentira, sino de entender cómo fue creada, qué estructura la sostiene y en qué punto pierde consistencia. Ese conocimiento convierte cada intento de engaño en una lección sobre la naturaleza misma de la comunicación. En lo más profundo, se activa una especie de brújula interna que ya no depende únicamente de la lógica. Es una fusión entre mente e intuición, donde ambas dimensiones trabajan en conjunto. La lógica analiza, la intuición confirma. Cuando ambas coinciden, la certeza se vuelve inquebrantable. Este equilibrio marca una evolución significativa. Géminis deja de depender exclusivamente del análisis racional y comienza a confiar en una percepción más integrada. El entorno social también se redefine. Las conexiones superficiales, aquellas que se sostienen en intercambios vacíos o inconsistentes, pierden atractivo. No porque desaparezca el gusto por la diversidad, sino porque surge una necesidad más profunda de coherencia en los vínculos. Géminis sigue siendo múltiple, pero ahora elige con mayor conciencia qué energías merecen formar parte de su universo. Aparece además una habilidad para detectar el autoengaño en los demás. No solo se perciben las mentiras dirigidas hacia afuera, sino aquellas que una persona se dice a sí misma. Este nivel de percepción añade una capa más compleja, porque revela que el engaño no siempre es intencional, sino a veces una defensa inconsciente. Géminis, al reconocer esto, adquiere una visión más amplia del comportamiento humano, donde la mentira es también un reflejo de conflictos internos no resueltos. En el plano de la reacción, puede surgir una forma de comunicación que no busca confrontar, sino desestabilizar suavemente la falsedad. Frases aparentemente simples, observaciones ligeras, comentarios que introducen una grieta en la narrativa del otro. Es una estrategia sutil, casi elegante, donde la verdad se filtra sin necesidad de imposición. La resiliencia mental se fortalece de manera notable. Cada experiencia de engaño superada añade una capa de agudeza, una velocidad mayor en el procesamiento de la información. Lo que antes requería tiempo y análisis, ahora se percibe casi de inmediato. Esta rapidez no es impulsividad, sino resultado de un aprendizaje acumulado que se ha integrado profundamente. Y en el horizonte más amplio, se manifiesta una comprensión casi filosófica: el engaño es parte del juego de las múltiples realidades que existen en la comunicación humana. No como algo que deba ser aceptado sin cuestionamiento, sino como un fenómeno que revela la complejidad del pensamiento y la identidad. Géminis, al entender esto, no se endurece, sino que se vuelve más consciente, más lúcido, más capaz de navegar entre verdades parciales sin perder la propia. Así, el viaje continúa como una travesía de expansión mental constante. Cada señal sutil, cada incoherencia descubierta, cada verdad recuperada, se convierte en impulso. El aire no se detiene, se transforma. Y en esa transformación, Géminis se eleva como una mente que ha aprendido no solo a pensar, sino a ver, a descifrar y a trascender, convirtiendo incluso las sombras del engaño en combustible para su evolución. En los estratos más finos del aire, donde la conciencia se vuelve casi transparente, Géminis comienza a percibir que el engaño también deja residuos en la energía compartida, como una huella imperceptible que permanece incluso después de que las palabras han terminado. No es algo visible ni fácilmente explicable, pero se manifiesta como una sensación de desalineación, como si la conexión hubiera perdido su sincronía original. Ese desfase se convierte en otra clave, una señal que no necesita pruebas externas para ser reconocida. La percepción del ritmo ajeno adquiere una relevancia extraordinaria. Cada persona tiene una cadencia propia al hablar, al expresarse, al interactuar. Cuando el engaño aparece, ese ritmo se altera, se vuelve irregular,
forzado o excesivamente calculado. Géminis, que se mueve con naturalidad entre distintos ritmos, detecta cuando uno deja de ser orgánico. Es como escuchar una melodía conocida interpretada con una nota fuera de lugar, no siempre es evidente para todos, pero resulta imposible de ignorar para quien tiene el oído afinado. También se desarrolla una sensibilidad hacia las repeticiones innecesarias. Cuando alguien insiste demasiado en una misma versión, cuando subraya con exceso ciertos detalles, la mente geminiana reconoce una intención de reforzar algo que no se sostiene por sí mismo. La naturalidad no necesita ser defendida constantemente, la verdad fluye sin esfuerzo. En cambio, el engaño requiere mantenimiento, y en ese esfuerzo repetitivo deja rastros que terminan delatándolo. En el plano interno, se activa una especie de vigilancia consciente que no es tensión, sino presencia. Géminis no se pierde en la sospecha constante, pero tampoco se abandona a la ingenuidad. Habita un punto intermedio donde observa sin aferrarse, donde analiza sin bloquear su propia fluidez. Este equilibrio le permite mantenerse ligero incluso en medio de la duda, sin sacrificar su claridad. La relación con el error también evoluciona. No se vive como una caída, sino como parte del proceso de refinamiento perceptivo. Haber pasado por situaciones de engaño no se convierte en carga, sino en calibración. Cada experiencia ajusta los sentidos mentales, como si afinara un instrumento que con el tiempo se vuelve más preciso y resonante. Aparece además una comprensión más profunda del poder de la atención. Géminis reconoce que aquello a lo que dirige su mente crece en importancia. Frente al engaño, aprende a no quedar atrapado en la obsesión por descifrar cada detalle, sino a elegir cuándo profundizar y cuándo soltar. Esta capacidad de redirigir la atención se convierte en una forma de libertad, evitando que la energía se consuma en dinámicas que no aportan expansión. En la interacción con el otro, puede manifestarse una especie de claridad envolvente. Sin necesidad de confrontar directamente, la presencia de Géminis se vuelve más lúcida, más difícil de engañar. Esa lucidez genera un efecto casi inmediato. Quien intenta sostener una falsedad percibe, consciente o inconscientemente, que no está frente a una mente fácilmente manipulable. Y en esa percepción, muchas veces el engaño pierde fuerza antes incluso de consolidarse. La dualidad interna alcanza un nuevo nivel de integración. Ya no se trata de dos voces en diálogo, sino de una conciencia capaz de observar múltiples capas simultáneamente sin fragmentarse. Esta unificación permite que la percepción sea más estable, menos susceptible a la confusión. El engaño puede intentar dividir la realidad, pero encuentra una mente que ya ha aprendido a sostener la complejidad sin perder el eje. En el horizonte más elevado, se revela una forma de maestría silenciosa. Géminis no necesita demostrar que ha comprendido, ni evidenciar cada contradicción detectada. Hay una confianza serena en su propia percepción, una certeza que no busca validación externa. Desde ese lugar, la reacción se vuelve elección, no impulso. Y así, en la vastedad del aire que conecta todas las ideas, Géminis se transforma en un navegante consciente de las corrientes visibles e invisibles. El engaño deja de ser una amenaza y se convierte en un fenómeno descifrable, una sombra que pierde densidad frente a la claridad. Cada señal sutil reconocida fortalece una mente que no solo piensa, sino que comprende, que no solo observa, sino que trasciende, avanzando siempre hacia una versión más despierta de sí misma. En las capas más profundas del pensamiento geminiano, donde la mente deja de ser solo herramienta y se convierte en territorio, surge una conciencia sobre la propia participación en los hilos del engaño. No como culpabilidad, sino como lucidez, reconocer en qué momentos la curiosidad permitió ignorar señales tempranas, en qué instantes la rapidez mental se adelantó a la evidencia o la dispersión diluyó la atención. Este reconocimiento no debilita, sino que otorga poder, porque convierte la experiencia en autoconocimiento aplicado. También se activa una percepción más fina de los intervalos, de esos espacios entre palabra y palabra donde habita lo no dicho. Géminis comienza a leer esos vacíos como si fueran parte esencial del discurso. En ellos descubre tensiones, evasivas, microdecisiones que revelan más que cualquier afirmación directa. Es un arte casi invisible, una escucha expandida que capta no solo el sonido, sino también el silencio cargado de intención. La relación con la verdad evoluciona hacia una forma más dinámica. Ya no se concibe como algo rígido o absoluto, sino como una corriente que debe ser observada en movimiento. Esto permite detectar cuando alguien intenta fijar una versión que en realidad debería ser fluida. El engaño, en este sentido,
se delata al intentar inmovilizar lo que por naturaleza es cambiante. Géminis, al comprender esto, reconoce la falsedad en aquello que se presenta como excesivamente cerrado o definitivo. En el plano energético, se fortalece una especie de reflejo inmediato ante la incoherencia. No es una reacción emocional intensa, sino un ajuste interno casi automático. La mente se reposiciona, toma distancia, reorganiza prioridades. Este reflejo actúa como un sistema de protección que evita una implicación innecesaria en dinámicas confusas. Se desarrolla también una habilidad para observar cómo el engaño afecta al entorno más amplio. No solo altera una relación directa, sino que modifica la red de interacciones, genera pequeñas distorsiones en la comunicación colectiva. Géminis, con su capacidad de moverse entre múltiples vínculos, percibe cómo esas ondas se expanden, cómo una incoherencia puede propagarse si no se reconoce a tiempo. Esta visión le permite anticipar no solo el engaño individual, sino sus posibles repercusiones. El pensamiento estratégico adquiere una dimensión más refinada. Ya no se trata solo de analizar, sino de elegir el momento exacto para actuar o no actuar. Hay una comprensión del tiempo como aliado, saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo observar más y cuándo cerrar un ciclo. Este dominio del timing convierte la reacción en un acto consciente, alineado con una visión más amplia. Aparece además una forma de desapego intelectual que no implica indiferencia, sino libertad. Géminis comprende que no toda verdad necesita ser defendida en todos los espacios. Hay una sabiduría en elegir las batallas mentales, en no desgastar la energía intentando convencer a quien no está dispuesto a ver. Este desapego protege la claridad y preserva la ligereza que define su esencia. En la interacción futura, la percepción se vuelve casi instantánea. Las señales que antes requerían observación prolongada ahora se identifican en los primeros momentos. Un matiz en la voz, una pausa inusual, una construcción verbal demasiado elaborada. Todo se integra en una lectura rápida y precisa, como si la mente hubiera desarrollado un lenguaje propio para descifrar la autenticidad. Y en lo más alto de esta evolución, se revela una comprensión que trasciende lo personal. El engaño es una distorsión del flujo natural de la verdad, pero no puede sostenerse indefinidamente frente a una conciencia despierta. Géminis, al afinar su percepción hasta este nivel, se convierte en un canal de claridad en medio de la complejidad. No necesita imponer la verdad, su sola presencia tiende a ordenarla. Así, el aire deja de ser solo movimiento y se convierte en dirección consciente. Cada experiencia, cada señal sutil, cada contradicción descubierta, fortalece una mente que ha aprendido a navegar entre múltiples realidades sin perder su centro. En esa maestría silenciosa, Géminis avanza, no como alguien que evita el engaño, sino como quien lo atraviesa, lo comprende y lo transforma en conocimiento vivo, elevándose siempre hacia una percepción más amplia, más libre y más luminosa. En la profundidad del aire donde la mente se convierte en destino, Géminis descubre que el engaño no solo se revela en lo que cambia, sino en lo que permanece demasiado rígido. Cuando una versión se repite sin evolución, cuando una historia no se adapta al fluir natural del tiempo, surge una señal silenciosa, la falta de vida en el discurso. La verdad respira, se ajusta, se expande, el engaño, en cambio, se aferra a una forma fija por miedo a desmoronarse. Aparece entonces una percepción más afinada del esfuerzo oculto. Toda falsedad requiere energía para sostenerse, y esa energía deja rastros. Se manifiesta en tensiones sutiles, en una concentración excesiva al hablar, en una vigilancia constante de las propias palabras. Géminis, con su naturaleza ligera, detecta esa densidad como algo ajeno al flujo natural. Allí donde debería haber espontaneidad, encuentra control, donde debería haber claridad, percibe cálculo. En el terreno de las conexiones, surge una lectura más precisa de la reciprocidad emocional encubierta. No se trata de emociones explícitas, sino de la coherencia entre lo que se ofrece y lo que realmente se sostiene. Cuando alguien da menos de lo que aparenta, cuando la implicación no corresponde con el discurso, el aire geminiano lo reconoce como una fractura en la autenticidad del vínculo. Esa diferencia, aunque mínima, actúa como una señal persistente. También se revela una sensibilidad hacia las transiciones. Los cambios bruscos de tema, las desviaciones repentinas en una conversación, las evasiones disfrazadas de ligereza. Géminis no solo sigue el hilo, sino que percibe cuando ese hilo ha sido cortado intencionalmente. En esas transiciones abruptas se esconden muchas veces las verdades que no quieren ser tocadas.
En el plano interno se fortalece una especie de centro mental que permanece estable incluso en medio de la ambigüedad. Ya no hay necesidad de resolver inmediatamente cada contradicción, existe la capacidad de sostener la incertidumbre sin perder claridad. Este estado permite observar con mayor profundidad, sin precipitar conclusiones, dejando que las piezas encajen por sí mismas con el tiempo. La relación con la palabra se vuelve casi sagrada. Géminis comprende que cada expresión tiene un peso, una dirección, una intención. Frente al engaño, esta comprensión se transforma en una forma de poder, elegir con precisión qué decir y qué no decir. La palabra deja de ser solo comunicación y se convierte en herramienta de alineación interna. Surge además una percepción del engaño como desajuste entre identidad y expresión. Cuando alguien no es coherente con lo que proyecta, esa disonancia se vuelve perceptible. Géminis no necesita conocer toda la verdad, le basta con notar que la forma y el fondo no coinciden. Esa falta de integración es, en sí misma, una señal suficiente. En la acción aparece una elegancia particular. No hay dramatismo ni confrontación innecesaria. La respuesta puede ser tan simple como un cambio de dirección, una retirada consciente, una reconfiguración del vínculo. Esta elegancia no es evasión, sino dominio, la capacidad de actuar sin perder la ligereza esencial. A nivel más elevado, se desarrolla una comprensión del engaño como parte del aprendizaje en el arte de discernir. No es un obstáculo, sino un contraste que permite afinar la percepción de la verdad. Cada sombra define mejor la luz, cada incoherencia resalta la claridad. Géminis, al integrar esta visión, deja de resistirse y comienza a utilizar cada experiencia como impulso evolutivo. Y en la amplitud final de esta travesía, el aire se convierte en conciencia lúcida que no se deja atrapar por formas ni apariencias. La mente geminiana, entrenada por múltiples señales y matices, se mueve con libertad entre lo visible y lo oculto. El engaño puede surgir, puede intentar tejer sus redes, pero siempre encontrará una inteligencia en movimiento, capaz de atravesarlo, comprenderlo y dejarlo atrás. Así, la evolución continúa como un viaje sin estancamiento, donde cada percepción suma, cada aprendizaje expande y cada verdad descubierta fortalece una mente que ya no solo observa el mundo, sino que lo interpreta con una claridad que ninguna ilusión puede eclipsar.